otra semana más grabando estos programas. La verdad que ya estoy cansado, después de 3 años haciendo lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Y será que sirve para algo? La verdad que yo ya estoy cansado de esta bendita rutina. Calma, hermanos. No subestime la rutina. Puede ser una maldición. O también puede ser un camino para la salvación. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes esta semana, después de una ausencia, ¿no? en este estudio de varias semanas que estuvimos haciendo algunos viajes, algunas reformas y ayudando en otros países, pero estamos de regreso, gracias a Dios. Y como decíamos, muy contentos, además de estar con el hermano Juan Andrés, porque contamos con la presencia, nos honra con su visita, nuestro queridísimo padre Ryan Murphy, que en otras ocasiones nos ha acompañado, ha hecho varios programas con nosotros y que a todos ustedes les gusta mucho cuando él participa por su carisma y por la forma de explicar las cosas. Así que salve María, padre Ryan, bienvenido. Salve María, gracias por invitar finalmente a estar aquí en el estudio tan conocido de todos, aquí en El Salvador. Es un gran honor estar aquí y estar invitado otra vez por ustedes. Padre, sabe que su presencia acá es algo que rompe nuestra rutina. Es algo que la gente ya está acostumbrada a vernos, al hermano Juan Andrés, a mí, a los hermanos, pero que used venga ya, rompe esa para rutina. bien o para mal, ahí que está. Bueno, ahí la gente juzgará al final en los comentarios. Exactamente. Pero de parte nuestra creo que para bien. Y es justamente el tema que vamos a hablar, padre. La rutina es algo de lo que nadie se salva, ¿no? La rutina del día a día. Pero también es importante uno hacer su propia rutina, hacer una rutina que le ayude pues a organizarse y sobre todo a santificarse. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, porque mucha gente se ahoga a veces en esa rutina, no sabe cómo afrontar esa rutina, no sabe sacarle beneficio a esa rutina, que esa rutina, como decíamos previamente antes de empezar a grabar, puede ser la cruz que Dios nos ha puesto para llegar al cielo, ¿no? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Padre, no sé si quiere hacernos una pequeña introducción del tema, lo que usted quiera. Usted está aquí en su casa. Bueno, o sea, la rutina es algo que toma tanto tiempo. Quizás la mayor parte de nuestras vidas está dentro de una rutina. Sí. Rutina puede, vamos a decir, hay 2 tipos de rutinas, que vamos a ver si hablamos sobre los dos, abordamos los dos. El primero es el día a día, que obviamente eso depende de la etapa de cada persona. Hay la rutina de los estudiantes, Sí. que más o menos en el mundo sigue la misma secuencia, ¿no? Es despertar, desayunar, salir por el colegio, estudiar, almorzar en el colegio, otra vez en casa, dependiendo. Después salir un poco con unos amigos, volver a la casa, tareas de casa. Después hay la cena y estamos hablando para un público católico, ¿no? Obviamente tiempo de oraciones, etc. Después va a dormir y mañana otra vez. Entonces esa es rutina que es esa monotonía. Bueno, Sí. puede decir que todos los días más o menos sigue la misma secuencia. Para los alumnos, para los gente que trabaja, es otra rutina. Es también despertar a veces muy temprano para salir, estar en el tráfico, parar, tomar su cafecito, procurar un desayuno y después entrar en el trabajo y ahí está hasta... Entonces, es un tipo de rutina. Otra rutina es lo que uno puede ir montando también. Sí. Importante para evitar, que vamos a hablar más adelante, de los males, o sea, de los peligros de la rutina, ¿no? Los peligros de esa monotonía. Entonces, para evitar eso, montar una rutina buena. Creo que para explicar un poco cómo es una rutina, me recuerdo que he visto hace muchos años un documental sobre la naturaleza, etc. Había un que era sobre agua dulce. Sí. Entonces, más o menos, esa vida del agua desde cuando cae de los cielos
por una lluvia hasta que llegue al mar. Es más o menos la secuencia de la vida de las personas. Claro que sí. Porque cae de los cielos, forma dentro de un río lleno de vida, etcétera, va con el impulso porque está siendo llevado hacia su desembocadura, sí. Exactamente, cae de las cascadas así y después continúa por las montañas, etcétera. Entonces, en esa etapa de la vida del agua, vamos a decir la vida de un río, está lleno de vida. Está, obviamente, una vez hay movimiento, hay mucho oxígeno. Si hay mucho oxígeno, por eso hay mucho también, va levantando del fondo muchos minerales y proteínas. Por eso también hay mucha vida también. Y va con tiempo, que lo más grande hace cuando está llegando más cercana del mar. Normalmente, cuanto más cercana del mar está llegando ese río, etcétera, más ancho se queda, más grande. Nosotros podemos pensar en los grandes ríos como Amazonas, en El Salvador, y no tenemos grandes ríos acá en El Salvador. El río Lempa. Sí. Entonces, normalmente ahí ya como que se quedan más grandes, amplios, y ahí se empieza también a quedar un poco más de espacio. No es tan llena de movimiento como antes. Ya no hay tantas novedades. Exactamente. En el recorrido, en la vida de ese río, ¿no? Ya es como más tranquilo, ya como más perezoso, va avanzando. Y el peligro en eso es que queda estagnado. Sí. Y cuando queda estagnado y cuando empieza las bacterias a proliferar, cuando tampoco no hay tantas cosas buenas para la vida de animales, etc. Deja de ser potable, literalmente. Exactamente. Entonces ese es el peligro. Entonces muchas personas pueden pasar por ello. Es eso. ¿Será que mi vida no es así? Llena de vitalidad en el inicio, cuando yo era niño, después joven, deportes, colegio, tantas esperanzas. Y ahorita como que todo queda un poco más grande, ¿no? Y más despacio, no hay novedades. ¿Y será que va a pasar conmigo lo que pasa con un río así, que va poco a poco hacia la estagnación? Y obviamente eso depende de la persona. Claro. Porque la rutina toca a todos. Vamos a dar incluso ejemplos de santos que también tuvieron que pasar por su rutina. Uh-huh. A todos, a todas las profesiones y también incluso a todas las edades también, porque estamos hablando también de gente que quizás ya pasó la juventud, pero también puede haber en la juventud también, ¿no? O sea, creo que nadie escapa de la rutina. Sí, entonces creo que es importante analizar un poco cuáles son los peligros de rutina para evitar, obviamente eso, y también cuáles son los beneficios, cómo podemos aprovechar, cómo la rutina puede ser un camino de santidad. Claro que sí. Porque muchas veces que no es monotonía, es muy aburrido, pero como que uno puede utilizar eso para el bien, para el bien propio. Entonces, ¿le parece si entramos en lo que serían los peligros de la rutina mal llevada? Sí, porque bueno, ya entendimos que todos tenemos una rutina, ¿no? Y... Perdón, hermano Sebastián, dele. aquí como rutina estamos hablando del día a día, o sea, no de alguien que se estructuró una rutina a seguir, sino ya el día a día, lo de siempre, lo de nuevamente, digamos como que lo prosaico del día a día, Como decía el doctor Pino, el peso inalterable del día a día. Ajá, usted sabe que exactamente. usted amanece y ya tiene que hacer todas esas actividades de las que no se puede... Ajá. O sea, se puede salvar porque no las cumple, pero está mal. Usted sabe que tiene que cumplir con esa rutina, esas obligaciones, y no deja de ser un peso que usted tiene que ir cumpliendo día a día. Entonces, bueno, vamos a hablar, padre, si le parece entonces, de los peligros de la rutina, ¿no? Cuando a la rutina se le suma algo terrible que es la ociosidad, ¿no? Que es la madre de todos los vicios, ¿no? Como dice el proverbio. Así es. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se llega a esa situación de ociosidad y qué peligros tiene caer en esa ociosidad en nuestro día a día de la rutina? Claro. Entonces, cuando uno no está disciplinado dentro de su día a día y la persona no estructura bien sus horarios, sabe que tiene que cumplir ciertas cosas. Hablamos antes, ¿no? De estudiante o de profesional, etc. De religioso mismo. Religioso también. Pero puede ser que la persona en ese monotonía de día a día
como la persona como que se queda, es muy pesado eso, y muy frecuentemente cae en lo que se dijo la ociosidad, o sea, de no hacer nada, o hacer lo que no debía hacer. Sí. Porque no es apenas una omisión, sino también puede ser haciendo lo que no debía hacer. O en el momento que no debe. Exacto, o puede ser hacer algo que en sí no es malo, pero no en el momento oportuno, no es solamente para eso. Claro, claro. Entonces, tomamos por ejemplo el conocido caso de Rey David. David estaba, vamos a decir, tenía su rutina como rey, que ciertamente era una rutina un poco más movimentada que la persona normal, pero fuera de su rutina como soberano, como cuidar de las cosas del día a día de su reino, tenía las batallas, territorios que tenía que conquistar, los filisteos que estaban se acercando y quería salir. Entonces comenta, ¿no?, en el segundo libro de Samuel, de que en el tiempo que era para estar en la lucha, o sea, salir de su rutina normal para hacer su deber, que era luchar, que en aquellos tiempos los reyes luchaban junto con sus tropas. Dirigían los combates. Estaban en frente. Él decidió quedarse con la monotonía, vamos a decir, del día a día, de la rutina, en su casa. Y justamente por no estar haciendo su deber, de no estar disciplinado, de estar siendo llevado por ese peso de todos los días, comenta que él, ¿no?, estaba haciendo una siesta y cuando se despertó no tenía rumbo, no tenía propiamente algo que tenía que hacer, porque su deber era estar en otra parte, y por eso él quedó caminando, vio una mujer que estaba ahí bañándose, se quedó loco por ella, y como resultado mandó saber quién era la mujer, después pecó con ella, cometió adulterio con ella, después quería saber quién era el esposo de ella, que eran los generales de él, unos hombres fieles a él, que mandó hacer todo un plan para matar a ese general de él. Y todo comenzó por ocioso. Por ser ocioso, por no aprovechar bien su rutina. De no usar su rutina como una forma de santificar, de no estar disciplinado dentro de la rutina, y como comenta Dr. Plinio, y cuando la rutina sí se junta con la ociosidad, es la peor de las cosas. Y en ese caso resultó en la muerte, en el homicidio, en un crimen de las personas más cercanas a él. Qué barbaridad. Entonces, uno de los peligros de la rutina mal llevada es la ociosidad. Interesante. Ese es un caso, se podría decir, paradigmático de hasta dónde puede llegar la ociosidad, ¿no? Como las Sagradas Escrituras son sabias en mostrarnos, si no tomamos cuidado con un pequeño desvío, con eso que comentaba usted, una siesta más larga de la cuenta. José Juan comentaba eso en las homilías de él, que eran espectaculares. Él, en vez de estar luchando, no, decidió descansar un poquito más de la cuenta. El hombre se despertó así confundido, medio atontado de tanto dormir, de saber qué había comido el día siguiente, si se había tomado lo que no debía. Y todo eso da pie a esos pecados horribles que llegan hasta lo más grave, que es el homicidio, ¿no? Es tremendo. Entonces, para uno tener cuidado y analizarse también cómo soy yo en mi día a día, en mi rutina. ¿Yo cumplo de verdad con mis obligaciones de una forma diligente? ¿O soy de esos que le gusta a veces darle snooze más de la cuenta a la alarma, no despertarme a la hora que debo, no cumplir, sí, ¿no? Entonces, comienzan con cosas pequeñas y puede desencadenar en pecados gravísimos. Así que es muy interesante todo este punto que el padre nos ha comentado, los peligros de la rutina y del ocio, ¿no? Creo que usted mencionaba, hermano Sebastián, en el camino, una frase del Dr. Plinio que decía: el que es ocioso aprende a hacer el mal. Quien permanece sin hacer el nada y es ocioso, tarde o temprano aprende a hacer el mal. Entonces no es que se queda neutro así, simplemente perdiendo el tiempo. Tarde o temprano él va a cometer pecados. O sea, si no estás haciendo nada, sí, tarde o temprano estará haciendo algo malo. Guárdese esa frase así, ponga en su refrigerador así, sí. En su pantalla de celular eso. Escriban ahorita en el chat en vivo, en comentarios, así se les va quedando. Claro, claro. Y bien, de San Ignacio yo le decía eso también, que el amor
a Dios se demuestra en las obras. O sea, usted tiene que hacer cosas buenas para demostrar su amor a Dios. Si usted no hace nada, se queda ocioso, se queda haciendo el mal mucho. Y recordamos que tiene mucho que ver con eso, que hacer las cosas para Dios no es necesariamente hacer cosas grandes. Sí. Es dentro de la rutina hacer bien sus deberes dentro de la rutina. Que muchas veces las personas, que es otro peligro, se creen que no, para hacer algo para la iglesia, para ser santo, para ser útil, tengo que hacer cosas grandes y tengo deseos, ganas, etc. Voy a empezar, pero luego la persona queda desmotivado. Sí. Que es otro peligro también de la rutina, ¿no? Hay una frase de un autor que decía: la mayor amenaza para el éxito no es el fracaso, sino el aburrimiento. Qué bárbaro. Y como que se aplica a todo, ¿no? Claro. Nosotros somos músicos, ¿no? Mi hermano Sebastián toca tuba. Tocaba, ya me aburrí de tocar. Mira, mi hermano Juan Andrés toca la flauta, piccolo, ¿qué más? El timbre. No, el hermano Andrés es gran músico, toca todas las flautas que existen, tocó tuba un tiempo también. Pero yo creo que la gente que dice que también que en la música, deporte, cualquier cosa, obviamente en la vida espiritual sobre todo, es eso. En el inicio, muchas veces la persona se siente motivada, logra el super instrumento, un profesor, etc. Y vamos con todo de ganas que vamos a progredir, vamos a progresar. Eso pasa mucho con la gente que hace la consagración con Padre Manuel, etc. Entonces, todas aquellas 30 días de preparaciones, todo aquel curso que hice con Padre Manuel, hay tantas ideas, tantas cosas que puedo hacer, cómo va a cambiar mi vida. Y como que después pasó un tiempo. Eso se pasa con todo. Con música, arte, deporte, la vida espiritual, todo. Entramos en la monotonía, en la rutina. Y es en este momento en que muchas veces las personas caen afuera. Abandonan. No fue porque fracasaron. Se aburrieron. Sino se quedaron aburridos. ¿Sabe, padre? Ahorita lo que usted hablaba, solo como para subrayar todo lo que usted está diciendo, incluso para desembocar en el siguiente punto, se me vino al ejemplo. Estoy leyendo un libro de Santa Teresa de Ávila. Cuando ella era pequeña, podríamos decir que era ese agua que estaba saliendo de las rocas, cayendo en las cascadas, a tal punto que ya con 8 años quiso huir de casa para morir mártir. Ah, sí, con su hermano, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y luego, muchos años después, ya estando 20 años como religiosa, todos los días la misma cosa. Ella se dio cuenta que el verdadero martirio a fuego lento era justamente el llevar bien y con amor ese día a día. Ser constante y progresando dentro de la rutina, dentro del día a día. Exactamente. Y haciéndolo con amor, que es justamente ese amor lo que hace que esas cosas que parecerían... Esas obras tengan validez. ¿Sí? Exactamente. Y el problema es ese, que muchas veces la gente queda desmotivado. Y se empieza... ¿Sabes? Usted me hizo recordar, hermano Juan Andrés, una vez nos hospedamos en misión en Chile, en una ciudad en el sur que se llama Osorno, y nos hospedamos en una casa de las hermanitas de los ancianos desamparados, que son unas monjas ejemplares que su vocación es cuidar ancianitos. Tienen como una especie de asilos que ellas se encargan de cuidarlos, los atienden médicamente, los bañan, los alimentan, los visten. Un trabajo de sacarse sombrero. Sí. Y había una religiosa, una monjita española que tenía 80 y pico de años, que todavía estaba ayudando a cuidar ancianos, que ella incluso era mayor que algunos de los que estaba cuidando. Y una vez me puse a hablar con ella de curiosidad, de preguntarle: mira, hermana, ¿y usted cuánto tiempo lleva de religiosa? No, llevo más de 60 años. ¿Y usted no se aburre en algún momento? Le pregunté así, yo era muy joven en la época y muy curioso. Y ella me dice: mire, todos los días, cuando toca la campana para despertarnos a las 4 de la mañana, yo siento que no tengo vocación para esto. Pero pasan 30 segundos, me despierto, me levanto y la vocación me vuelve y ahí hago las cosas con amor todos los días. Sí. Bonito, ¿sabes qué? Era admirable. Una monjita. Sí. O sea, es justamente porque mucha gente, certamente muchos de ustedes, tienen ese que no, porque
son diferentes los heraldos, los santos son diferentes. Ellos tienen una reserva de entusiasmo, Sí. de ánimo, de ganas de hacer cosas que nunca terminan. Entonces, ellos no pasa con ellos lo que pasa con nosotros. Y no es verdad. Todo el mundo llega al punto que como que tapa contra una pared y siente que, otra vez tengo que hacer tal Sí. cosa, otra vez es la misma historia. Eso sí pasa con todos. Y la diferencia entre los santos y los demás, entre los que son profesionales en su área de deporte, de música, de arte, lo que sea, y los otros, es aquellos que mismo cuando están aburridos, cuando no están siendo aquella motivación, ellos continúan, son constantes, son como esta mujer religiosa, que usted sí. dijo, esa religiosa, que con sus 80 y pico años de edad, todos los días toca la misma cosa, pero no, sigue adelante. Y esta es la diferencia Ujú. entre los santos Y los que no. y los otros. Muy interesante. Bueno, padre, avanzamos. No sé si algo más de los peligros de la rutina, o ya entramos en los beneficios. Sí, yo creo que hay el lado muchos, pero positivo. tengo recelo de que si Sí, se solo nos va el quedamos con tiempo. eso. Sí, porque siempre nos pasa eso, se nos va el tiempo. Pero entonces, si quieren, entremos ya en la parte pues, positiva, en las cosas buenas, en los beneficios que podemos sacar de llevar bien nuestra rutina, de llevarla con paciencia, ¿no? Como diría Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza, hasta llevar bien la rutina. Sí. Entonces, Claro. entremos por ese lado, si quieren. Claro, la rutina, uno de los beneficios de la rutina es que forma mucho el carácter de las personas. Y Dr. Plinio, hablando sobre ese tema, era el ejemplo de San Ignacio de Loyola, Sí. que decía que él estaba en la lucha y fue herido, tiene que ser llevado para curar. Su castillo en Pamplona. Exactamente. Estaban en el cerco de Pamplona y fue llevado a su castillo en Loyola, justamente. Y ahí estaba ahí de reposo. Y no hay nada, estaba hablando de su rutina, uno se levanta, hace su café y después va a rezar, después va a salir a caminar un poco, después va a llamar a un amigo. Para él la rutina consistía en quedar en la cama con la pierna toda estirada y empezó a leer en aquella monotonía, etc. Y lo que decía aquí, y no quedaba rebelde con su situación de monotonía, de aquel aburrimiento, de pasar largas semanas, meses en aquella situación. Terminó los libros que le gustaba. ¿Qué más tenemos aquí para leer? Tenemos aquí, los únicos que sobraron aquí son libros sobre la vida de los santos. Bueno, vamos a ver cómo es. Y dentro de su rutina, de esa monotonía, el Espíritu Santo soplaba, que para él será que no era seguir el camino de los santos, de no ser como ellos. Y él, por no revoltarse contra la rutina, contra esa situación en que él estaba, decidió abrazar la santidad. Claro. Por lo tanto, dentro de la rutina, si uno está abierto a la gracia, puede salir de rutina preparativos, la voz del Espíritu Santo que nos llama para cosas mayores. Entonces, estar en fiel a eso, que propiamente haciendo bien su rutina, que se forme, ¿no?, el propio carácter de la persona. Muy interesante. Vamos a decir que es un beneficio que también tiene la rutina. ¿Usted sabía que en la última aparición de la Virgen en Fátima, el 13 de octubre de 1917, San José se apareció con el niño Jesús en los brazos, bendiciendo 3 veces a la multitud que estaba presente a esa última aparición? ¿Qué es lo que San José quería decir a la humanidad con ese gesto de bendecir 3 veces a la multitud? Es lo que vamos a considerar durante este curso de consagración a la persona de San José, muy relacionada con los misterios de los advenimientos futuros que nos esperan. Del 10
al 18 de marzo haremos nuestra preparación para consagrarnos al glorioso patriarca San José. Y el día 19 de marzo haremos la misa solemne de consagración a San José. No se lo piense más, inscríbase ya en este curso que es completamente gratuito. En breve nos veremos y desde ya bienvenidos a esta consagración a San José. Otra cosa es el propio mérito Claro. que la persona tiene al llevar bien, constante, esa rutina, como ese ejemplo que usted dijo de esa religiosa. En su rutina todo es levantar 4 de la mañana, etc. No había días en que no, me voy a quedar más. No, porque si quedaba acostada, un anciano iba a quedar sin desayuno, iba a quedar sin bañarse, iba a quedar, quién sabe, cosas inclusive más importantes, sin su medicina, sí, sin sus cosas. Sí. Entonces, el mérito de la perseverancia en la rutina. Que una cosa es ser perseverante cuando está lleno de consolaciones, cuando está todos los días aquel grabación de Padre Manuel que está hablando del curso de consagración, me siento motivado. Otra cosa, perseverando sin saber cuándo va a terminar. Hablamos hace poco en una homilía de un perro. Creo que mi hermano Juan de Cristo no estaba. Yo no estaba, no. Eso fue en 1941, noviembre de 1941, por lo tanto en Italia, ya estaba frío, un señor que se llamaba Carlo Soriani, era un albañil, estaba volviendo a la casa después de trabajar, y iba a cruzar un puente y escuchaba un ruido de un animal que estaba herido. Entonces fue a ver qué estaba pasando y vio debajo del puente un perro que estaba herido, estaba muriendo de frío, y quedó con pena y llevó el perro hacia la casa, cuidó del perro, etc. Junto con la esposa dieron el nombre de Fido, como de latín por fiel. Ajá. Y recuperó el perro, se recuperó, etc. Y de hecho quedó fiel. Todos los días iba acompañando a su dueño para la parada de autobús. Y iba para trabajar, el perro Fido regresaba a la casa y todos los días en ese horario regresaba a la parada de bus esperando para bajar del bus su dueño. Durante 2 años Todos empezó los días. esa rutina que hasta los animales no tienen su rutina. Y era así, todos los días iba lá, esperaba a su dueño, Carlo Soriani, para bajar del bus y los dos volvieron a la casa. Hasta que en el día 30 de diciembre de 1943 hubo un bombardeo por parte de los aliados en ese lugar que se llamaba Borgo San Lorenzo, en Italia. Muchos murieron, entre ellos Carlo Soriani. Cuando fue la tarde, Fido volvió a la parada de bus esperando. Llegó el bus, bajaron los pasajeros, pero su dueño no bajó. Quedó esperando un tiempo. El bus salió, no encontróse con su dueño, volvió a la casa. Pero comenta que durante 14 años, Qué bárbaro. o sea, más de 5,000 veces, Fido volvía todos los días a la parada de bus, esperando su dueño volver de trabajo. Ese perro todos quedaron con mucha pena, y quedó famoso en ese lugar, por eso que todos los días iba. Entonces, el que trabajan con carnes, ¿cómo se llama eso? El carnicero. El carnicero daba comida así para él. Cuando se hacía mucho frío, dejaron el perro entrar en la propia estación para que no quedara. Y la gente quedaba encantada. Inclusive el alcalde del Borgo San Lorenzo dio una medalla para él y todo eso. La revista Times escribió, Time Magazine, escribió un artículo corto sobre él en aquellos tiempos. Quedó famoso ese perro. ¿Por qué? Porque salvó a una persona de un carro que estaba en llamas.
No, porque salvó a una persona que estaba ahogándose dentro de un río. No, como tantos perros hacen. Porque capturó un terrorista y no sé cuánto, que son muchas veces entrenados a hacer esos perros. No, porque fue fiel de todos los días a esperar a su dueño. A su dueño. Entonces, como que si un animal tiene mérito en eso, y si la gente queda encantada con la historia de Fido por eso, cuanto más para un ser humano que hace por motivos sobrenaturales. Qué fenomenal. No sabe, padre, eso me hizo pensar en lo siguiente. Hay una frase muy bonita que dice: ante Dios nadie es un héroe anónimo, ¿no? Podríamos pensar eso, que claro, son héroes aquellos que salvan gente, el bombero que se mete al fuego, pero podríamos decir que es más héroe, por ejemplo, un padre de familia que todos los días, por no sé cuántos años, va y se mantiene fiel, busca cómo mejorar a su familia, a su situación, reza, tal. O una religiosa, por ejemplo, esa religiosa, 60 años, todos los días. O personas... Una persona que está enfermo, exactamente, que tiene que también. llevar, o que está discapacitado, que tiene que llevar toda su vida en esa situación. Podríamos decir que ellos son más héroes todavía, y a los ojos del mundo quizás no. Claro. Pero a los ojos de Dios, qué heroísmo, ¿no? Esa fidelidad del día a día. Claro, una persona que todos los días, por ejemplo, hace el propósito de ir a misa todos los días, comulga, y por más que no tenga ganas, que tenga pereza, que haga mal tiempo, que llueva, no sé cuánto, hace un esfuerzo, y está ahí en la misa acompañando a nuestro Señor todos los días, comulgando. El que reza el rosario también todos los días. A veces es un acto heroico para mucha gente. Podemos ir tomar, volviendo hacia las Sagradas Escrituras, el ejemplo del profeta Simeón, la profetisa Ana. Claro. O sea, gente que durante décadas iban al templo todos los días esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. De que Simeón que no iba a morir antes de ver el Mesías. Entonces, todos los días iba para el templo. La profetisa Ana, que quedó viuda muy joven, a partir de aquel momento iba todos los días para orar en el templo, también esperando para el cumplimiento de Dios. Yo creo que para ellos llegaba un cierto tiempo que eran cansados, que mira, tocaba la campana a las 4 de la mañana y decir, hoy no salgo de la cama, no, porque no hay un enfermo que yo tengo que cuidar. Ya eran ancianos. Claro, que me duele la espalda, que la rodilla, ya no sé qué. Exactamente, entonces como que para ellos sería tan fácil desistir y decir que no, hoy no. Solo que aquel día que te hubiese dicho, no, hoy no voy, puede ser el día que Nuestra Señora, llevando al niño Jesús en sus brazos, acompañado por San José, fuese al templo y llegar al templo y no estaría Simeón. Y la promesa de Dios no iba a cumplirse, no por culpa de Dios, sino porque Él no fue fiel. no perseveraron dentro de la rutina. Qué fuerte. No, obviamente eso no fue la realidad. La realidad que ellos iban siempre. Perseveraron y fueron premiados. Simeón de tener en sus brazos el propio Dios. Uh-huh. Cuando después que dijo, nunca demites, ¿no? Ahora, Señor, yo puedes dejar a tu siervo irse en paz. Exactamente. Qué interesante. ¿Por qué? Fue fiel. Y creo que su mayor mérito no era reconocer a nuestro Señor cuando llegó al templo, sino por perseverar durante todos aquellos años, décadas, con lluvia o allá, no sé, no creo que había mucha lluvia, pero con todos los problemas que había. Sí. No, y no solo eso, también las tentaciones. ¿Será que Dios de verdad sí va a venir? Y yo creo que podemos aplicar eso también a nosotros, que estamos, ¿no? Todo el mundo recibe una promesa. Sí, por ejemplo, viene a la cabeza de la consagración, etcétera, pero eso no hizo la consagración como que hay llena de promesas ahorita, como que ya pasó en el año 12 años, me consagré en la pandemia, no sé cuánto, y ahorita como que ¿será que Dios va a cumplir sus cosas? ¿O será que por una falta de correspondencia de mi parte Dios dijo que no, con esa persona no? ¿Y qué tenemos que hacer en eso? Seguir
perseverando. Seguir presentándose en el templo. Exactamente. ¿Sabe que hay un detalle interesante que mucha gente piensa? No, cuando sea una oportunidad grande, ahí sí. Pero en mi día a día no hace falta. Lo que no toman en cuenta es que el día a día prepara a la persona para cuando llegue el momento grandioso. Exactamente, ¿no? Es justamente lo que dice San Lucas, que el que es fiel en lo poco también en lo mucho será fiel. Claro, Porque nuestro Señor dice. Claro. Padre, no sé si usted se acuerda este hecho que el doctor Pino contaba en una conferencia a varios jóvenes, ¿no? Contó la historia de un hombre que había hecho el propósito de rezar el rosario todos los días, ¿no? Y él había hecho ese propósito y llueva, truene, relampaguee, como se dice en español, pues todos los días voy a rezar el rosario. Y él dice que un día estaba con tanto trabajo ese hombre, tan cansado, que llegó tarde a su casa, con ganas de ya acostarse a dormir después de un día de mucho trabajo, y le faltaba rezar el rosario. Y ahí viene el demonio a tentar. Usted está muy cansado, usted ya hizo mucho. Hoy todo su día fue súper bien aprovechado, hizo cosas muy buenas. Descanse ahorita, se lo merece, y mañana reza. Mañana reza el doble si quiere. El doctor Pino dijo, si yo hubiera hecho caso si ese hombre hubiera hecho caso al demonio, a la voz del demonio, y no hubiera rezado ese rosario, ese hombre no estaría aquí hablándoles a ustedes, contándoles este caso. Qué impresionante. O sea, que el hombre Era él, el el propio doctor Pino, cuando él trabajaba en Río de Janeiro, cuando fue diputado, que tenía unas jornadas laborales terribles. O sea, trabajando por el ejercicio por de la Santa causa Iglesia. católica. El que sufría esas jaquecas horribles, esas migrañas, nunca dejó ningún día de rezar el rosario. Y él decía que su perseverancia se valía a eso, haber sido fiel y haber perseverado en esa rutina espiritual de rezar el rosario todos los días. Y ese es el rosario que más vale, ¿no? Exacto. Porque, o sea, que más cuesta, claro. El que más cuesta, exactamente. Pero también es por eso, es que esa fidelidad del día a día, de seguir presentándose, ¿no? De seguir todos los días, por más cansado que sea, rezar aquello que prometió la Virgen que iba a rezar, cuesta, pero vas a faltar una vez. Sí. Así como existen historias, ¿no? Hay una historia de un joven que siempre hacía el propósito de rezar al menos una Ave María por día. Entonces él salió ya en la universidad, etcétera, salió con amigos, los dos que eran borrachos, y volviendo a la casa, él casi cayó, sí, en la cama, ya como que ya va a dormir, no aguanta más, y no, y falta rezar Ave María. No, pero ya estoy cansado, ya estoy borracho, no sé cuánto. Y bueno, voy a rezar ese Ave María, una Ave María. Cuando terminó la Ave María, durmió y se despertó a media de la noche con un ruido tremendo y entró en su cuarto su amigo en llamas. Su amigo decía, nosotros dos salimos del bar en el mismo tiempo, usted fue a su casa, yo fui a la otra, pero en ese medio tiempo de llegar a casa fue asesinado por unos bandidos y estoy aquí en el infierno. Y sepa que era para usted también ser asesinado junto conmigo. Y solo fue salvo usted por causa de ese Ave María que usted reza todas las noches. Qué bárbaro. O sea, por una Ave María ese hombre fue salvo. Pero también por la falta de una Ave María puede ser inicio de la condenación Exactamente. de una persona. Así que bueno, que esto quede también siempre como reflexión. Presentémonos todos los días a nuestra oración, presentémonos con frecuencia a nuestros sacramentos con perseverancia y a pesar de las pruebas y las dificultades, seamos fieles y perseverantes a las promesas que le hicimos a Dios. Porque cuando nosotros somos bautizados, confirmados, hacemos los sacramentos, le prometemos a Dios varias cosas. Cumplamos, perseveremos. Y también la misma cosa, todo el mundo va a pasar las tentaciones que pasaron con nosotros, hablamos aquí con Simeón y Ana, de que será que Dios va a cumplir su promesa, será que por una infidelidad de parte mía, será que Dios mintió, etcétera. Pero mismo en esas pruebas que vamos a tener, tentaciones, aridez en la vida espiritual, o mismo enfermedades, o que sea, perseveramos en aquello que nosotros decimos a Dios que íbamos a hacer. Si rezar tal cosa, si era comulgar todos los días, si era para confesar con tal frecuencia, si era para hacer
la devoción de los primeros sábados del mes, si era para renovar todos los días la consagración a Nuestra Señora, si era para ayudar también con una organización de caridad, con todo, ¿no? Seguir, mismo que pasa, lo que pasa con todos. ¿Sabe, padre, que me hizo recordar también ahora un ejemplo que nosotros tuvimos delante de nuestros ojos de perseverancia en todas las situaciones? Y es Monseñor Juan, ¿no? Él, cuando tenía 15 años, él hizo el propósito de comulgar todos los días. Todos los días. Y a las tantas, era obligatorio el servicio militar ahí en Brasil. Y él fue para el cuartel. Y él decía, ¿cómo voy a comulgar ahora aquí en el cuartel? Cualquiera diría, no, estoy dispensado. O sea, sí, no estamos hablando del domingo. No. Estamos hablando del día a día. Sí. Y él dijo, no, yo tengo que hacer lo posible. Nuestra Señora me va a ayudar. Fue a donde el coronel y le dijo, mire, coronel, yo soy congregado mariano, tengo la costumbre de comulgar todos los días. Vengo a pedirle permiso para poder ir a comulgar a la catedral. El coronel quedó boca abierta. Que un soldado se presentase, sí, y no cualquier soldado, era un soldado ejemplar, para poder comulgar. El coronel inmediatamente puso a disposición un jeep que lo llevara todos los días a comulgar. Interesante porque, o sea, cómo Dios también premia a aquellos que se esfuerzan en cumplir eso en el día a día. Y eso fue en su juventud, pero a lo largo de su vida, que fueron más de 80 años de comunión diaria, y después su última etapa fueron 15 años con una enfermedad que le impedían de hablar, que le impedían de moverse, de valerse por sí solo. O sea, eso es llevar también al heroísmo el día a día, ¿no? Uh-huh. El hecho de que su última comunión fue en el aniversario de su primera comunión. Sí. La providencia. Sabe que, hablando sobre Monseñor Juan, como él era la solución para nuestras rutinas en el seminario. Porque en ese entonces, cuando estábamos en el seminario, él vivía en esa casa en Tabor. Entonces, seminario, por más que Tabor, por aquellos que ustedes conocen por videos o tal vez ya fueron también, claro, tiene su belleza, tiene ese lugar espectacular, pero también tiene su rutina. Todos los días toca la campana. A veces usted despierta y siente que no tiene vocación, ¿no? Pero todos los días la rutina tiene que estudiar, después tiene la misa diaria, tiene que servir la mesa, tiene que recoger la mesa, tiene que hacer tareas, tiene que prepararse pues, funciones que toca a uno, sacristía, el comedor, otro le toca cambiar las bombillas, o sea, tiene muchas cosas y era aquella rutina que era fácil la persona quedar atrapado en eso, en la monotonía de rutina. Y Monseñor Juan era el maestro de aquel que sabía dar vida a la rutina, porque él bajaba en horas inesperadas para ir caminando, para tirar esos aviones de papel, sí, para conversar, para entregar chocolates, tirar chocolates a nosotros. Entonces, eso dentro de la rutina, tener esa vida, porque no es apenas también, bueno, entonces estoy condenado a la rutina, entonces eso, perseverando, yo aguanto. No, pero también procurar dentro de la rutina progresar, procurando dar vida, procurando hacer algo que aspirar para cosas mejores. Por eso una de las cosas que dijo Dr. Pina, cómo aprovechar la rutina, es que aspirar para actos heroicos, etc. Claro. Entonces, cuando uno está en el cuartel, etc., ¿no? Si el soldado, si suena que va a quedar toda su vida en el cuartel haciendo... pelando papas. Exactamente, ¿no? Él suena que no va a estar a servir su país, haciendo una misión, etc. También nosotros, ¿no? Es que estamos condenados, entonces aguanta porque así es la vida y voy a santificar así. Debemos aspirar para cosas mejores, claro, para cosas heroicas, para cosas santas. Y... era eso, que en la vida, siempre Monseñor Juan era así, era aquel que sabía cómo quitar ese lado monótono, aburrido claro, de la rutina. Y sabía que elevar eso para otra paternaria. Es eso también que tenemos que hacer, también procurar
dentro de la rutina del día a día, etcétera, cosas que va a animar a otros, Claro. que va a incentivar a otros. Eso aquí también es muy importante, Muy interesante. cómo aprovechar la rutina. Por favor. No, sabe que hay una oración que compuso el doctor Plinio, justamente que él menciona todo eso que usted acaba de decir, y él decía que muchas veces, bueno, entre nosotros los heraldos tenemos como que el sueño de cuando se cumplan todas las profecías de Fátima, ¿no? Claro. Entonces el reino de María, todo eso, ¿no? Entonces ya uno imaginarse la procesión inaugural del reino de María, cómo va a ser, cómo vamos a estar allá. Solo que él decía en esta oración algo muy bonito: el soldado no escoge el campo de batalla. Él es fiel en el campo en que le toque. Puede ser un momento histórico, o sea, un momento El anonimato. auge, ajá, o puede ser justamente el anonimato y el cumplimiento del día a día. Pero ¿qué pasa? Él decía, es en el día a día cuando uno se prepara para esos grandes acontecimientos que Nuestra Señora profetizó. Por eso nunca debemos subestimar la vida ordinaria, porque si somos fieles en esos momentos, nos prepara para las cosas grandes. Hay como una esperanza de eso grandioso que uno está esperando. Esperanza de lo que uno está esperando. Lo que lo motiva y lo que lo lleva también a aguantar esos momentos duros de la rutina. O sea, Claro. que estoy leyendo ahora un libro que es muy interesante, que habla sobre una prisionera en Auschwitz, que fue de las pocas que sobrevivió. De su pueblo creo que se habían llevado 70.000 personas, sobrevivieron 50, una cosa así. Wow. Y ella cuenta que ella se metió en su cabeza, su madre le metió en la cabeza desde pequeña, que nadie le podía robar lo que tenía en su mente. O sea, ella era dueña de eso. Y ella dijo, aguanto el día de hoy y mañana seré libre. Todos los días se repetía eso. Hoy aguanto, mañana seré libre. Entonces ella tenía la expectativa siempre de que al día siguiente iba a ser liberada. Y de esa forma fue que consiguió sobrevivir. Qué impresionante. Y ella veía que iban cayendo miles de personas a sus lados y eso. Y ella dice, pues milagrosamente, y con un sentido a su vida y un deseo de una confianza, una esperanza, fue que consiguió pasar esos años tremendos en los campos de concentración, y después se hizo una psicóloga famosa que escribe libros, cuenta su historia, muy interesante, muy recomendado, que se basa en esa famosa logoterapia, al igual que Víctor Frank, que ya lo hemos comentado varias veces, que es como la motivación de vida, motivación de algo más grande, de un futuro, le da un sentido a su vida y usted puede soportar cualquier cosa, hasta un campo de concentración, imagínense. Entonces nuestra rutina no es un campo de concentración, pero a veces pasamos momentos áridos, muy duros, que con esa motivación a algo grandioso que va a venir después podemos soportar lo que sea. Y yo creo que en eso justamente es otra lección que Dr. Plinio daba para aprovechar la rutina. Es agradecer a Dios que no estamos en un campo de concentración. En una tragedia. En una tragedia, etc. Es decir, que muchas veces la gente reclama la monotonía de la vida, de la rutina, del deber que tiene que cumplir, y no se dan cuenta. Se mira en un hospital, tanta gente que está sufriendo, tanta gente que está en situación, a veces por toda la vida, algunos jóvenes, o pues, toda su vida va a quedar en una situación así. Y entonces, gracias a Dios, dar gracias a Dios, a la Virgen, porque usted, su sufrimiento, su cruz, es la fidelidad en medio de la rutina. Y no es estar así en una cama acostada. Entonces también es algo que debemos aprovechar la rutina agradeciendo a Dios que no estamos en una tragedia semejante. Podríamos estar mucho peor, en una situación mucho peor. Pero bueno. Padre, yo creo que con esto cerramos, o tiene algo más que nos quiera Fue tan decir. rápido. Pasó volando. Sí, fue muy bueno. Salimos de la rutina y fue muy interesante su conversación. Pero agradecerle, Padre, porque, bueno, todos estos temas que tocan pues la parte espiritual, pero también la parte del día a día, de la gente, la motivación. Creo que también es interesante saber eso, porque sí, claro. es importante saber todos los... Aquí en el canal, ¿no? Se habla de tantas cosas tan importantes, desde los sacramentales hasta San Padre Pío, etc. Pero también a veces cosas de día a día. Exacto. Tiene su importancia, y de saber y cómo podemos aprovechar eso para el bien.
Así que bueno, padre. Padre, y también créame que para nosotros pues es una alegría que usted esté aquí realmente y que esperemos que sea la primera de muchas veces que usted pueda participar aquí. Vamos a dejar Así todos a poner en comentarios ahí que vuelva el Padre y vayan otras veces. Comentarios la verdad. Y también recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, los que no lo han hecho, y que también compartan para que más personas puedan beneficiarse, ¿no? Eso hace parte de la rutina de los podcasts, decirlo. Sí. Se refieren a eso. Exactamente. Se refieren a poner sus likes, sus comentarios y compartir. Eso es hacer apostolado. ¿Sí? Eso es Dios. Solo nos daremos cuenta del bien que le hicimos a tanta gente, capaz compartir en un programa a esos amigos que yo pienso que no les interesan esos temas, pero a saber si se convierten por algo que escuchan en este programa, algún ejemplo, alguna cosa, la historia del perro, qué sé yo. De verdad, uno no sabe. O tal vez por un comentario. Exacto. Puede cambiar la vida de una persona. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos y dejarle a Dios lo que no podamos. Si no podemos compartir una persona, por lo menos podemos compartir los programas para que Dios se encargue de compartirlos. ¿Está bien? Padre, denos una bendición para terminar. Claro. Y nos vemos la próxima semana. Veamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Perdón. Ir en paz, quedarse en paz. Salve María. Salve María. Gracias.